Ser podcast. My home has no door. My home has no roof. My home has no window. It ain't waterproof. Israel Elejalde, Irene Arcos, Raúl Prieto, bienvenidos a La Hora Extra. Hola, muchas gracias por invitarnos. Estrenáis en Naves del Español Tan solo el fin del mundo, la obra maestra del dramaturgo Jean-Luc Lagarde. Nos cuenta el regreso de Louis a la casa familiar después de muchos años de ausencia. Regresa sabiendo que va a morir dentro de un año, con la intención a priori de comunicárselo a la familia. Allí se reencuentra con su madre, interpretada por María Pujalte, su hermana Susan, June Nogueiras, su hermano Antoine, Raúl Prieto, y la mujer de Antoine, Catherine, Irene Arcos. Louis es Eneco Sagardoy, que no ha podido estar aquí con nosotros hoy. Casi que mejor, porque el protagonista es el gran presente y a la vez un poco el gran ausente de la obra, ¿no? Habla casi poco, diríamos, de él mismo, los demás casi hablan más de él, ¿no? ¿Qué te atrajo de este texto, Israel? Bueno, en primer lugar me atrajo que creo que es uno de los mejores textos dramáticos de los últimos 50 años de la dramaturgia contemporánea. Creo que es un texto que lo encierra todo, una historia potente y profundamente emotiva, y además con un uso del lenguaje poético a la vez, con una cosa bastante extraña, ¿no? Y es que es muy aparentemente natural por partes y sin embargo está lleno de giros retóricos, de utilización de figuras poéticas constantemente, de tal manera que al final se conforma una especie de paisaje sonoro muy bello. Para mí hay dos temas fundamentales ahí, que uno es el miedo a la muerte, el miedo a no trascender en la vida, a no ser recordado. A mí eso me conmueve bastante. Y después otro que es fundamental, que define mucho lo que es el núcleo familiar, la necesidad que tenemos todos de ese núcleo familiar, de cómo ese núcleo nos ha conformado. Como dice Rafael Chirves, de cómo la infancia te la tropiezas una y otra vez en tu vida, da igual cómo haya sido esa infancia, ¿no? Uh-huh. Enseguida entramos en esos temas. Antes hay una adaptación cinematográfica de Xavier Dolan de esta obra. Vosotros que sois muy cinéfilos, no sé si la habíais visto, si la habéis visto ahora, si es mejor no ver nada para evitar comparaciones o tics. Yo todavía no la he visto y lo he hecho adrede, y ahora ya estoy en disposición de verla, porque ya hemos preparado, ya tenemos nuestra propuesta y ya no va a haber nada que me afecte en ningún sentido, ¿no? En cualquier caso será para bien. Y entonces, bueno, es una elección que tampoco es que sea tan importante, podría haberlo visto y tampoco me hubiera pasado nada, pero bueno, elegí no verla para estar como limpio, digamos, como a veces empiezan los proyectos, pues haciendo tabla rasa, ¿no? Y empezando de cero. Yo sí la he visto, pero ya la había visto en su momento. Yo creo que de Xavier Dolan he visto todo y esto lo vi en su momento. Luego la he visto cuando Irra me propuso hacerla, la volví a ver para refrescar cosas. Lo que pasa que es verdad que a mí no me ha contaminado, porque creo que son propuestas muy distintas. La propuesta que hace Xavier Dolan, luego cuando tienes el texto, la obra de teatro, hay cosas muy distintas. Ese es el universo de Xavier Dolan, basado en la obra de Lagarde, y luego esto es la propuesta, bueno, también la que ha hecho Israel Elejalde. Y por ejemplo, mi personaje en Catherine sí que veo grandes diferencias a lo que hace Marion Cotillard estupendamente bien. No grita tanto porque claro, Dolan son es chillón. Propuestas muy distintas. Yo sí la vi en su momento cuando la estrenaba, porque Just la fin du monde es un texto que me persigue desde hace ya mucho tiempo, así que para mí era una oportunidad de ver qué quería hacer y qué iba a hacer Xavier Dolan. La vi en su momento en el cine, después cuando me dijeron que sí, el Teatro Español, para poder hacerla, la volví a revisitar, y hace poco la volví a revisitar otra vez. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Ya no hablo de mi propuesta, hablo del texto. O sea, Xavier Dolan utiliza un lenguaje cinematográfico basado muchísimo más en imágenes que en las palabras, básicamente
creo que debe haber un 20%, un 25%, un 30% del texto, básicamente, muy cortado para hacerlo muchísimo más natural. Casi está amputado todo las figuras poéticas, porque él quiere hacer la poesía a través del uso de las imágenes, como es normal cuando tienes el medio cinematográfico. Sí que hay una cosa que me influyó, de estas coincidencias que ocurren a veces, es que yo siempre había leído, la primera lectura que leí de la obra hace 10 años, cuando vi lo de Xavier Dolan, yo siempre lo había pensado que el hermano era el hermano mayor, lo que hace Vincent Cassel. Y después, cuando la volví a leer el texto, me di cuenta que era hermano menor. Y entonces dije, que fíjate, yo lo recordaba como hermano mayor y Xavier Dolan lo ha cambiado. Y entonces ya dije, bueno, pues yo también lo voy a cambiar porque la recordaba así y porque me parece que funciona mucho mejor, y eso fue el motivo de que llamara a Raúl, porque en el original él es más joven, el hermano es más joven que Louis. Y el autor escribió el texto sabiendo que iba a morir de SIDA, pero no se menciona. Todo el texto juega con cosas que se saben, que no se saben. No sé si es una de las obras más enigmáticas y eso también es una de las cosas que te atrae para adaptarla. Evidentemente, es una obra que habla sobre lo misterioso, que habla sobre, se dice la palabra miedo, no sé si 25 veces o algo así, sobre la incertidumbre, sobre qué pasará sobre nosotros. Todo el tema es sobre lo desconocido, aquello que nos perturba en la vida, pero no podemos asir. Incluso el uso del lenguaje tiene mucho que ver con eso. Es un lenguaje lleno de reiteraciones, de repeticiones, de figuras retóricas, en la búsqueda de encontrar una precisión a la hora de utilizar el lenguaje que nunca se llega a conseguir, ¿no? Es una obra donde se habla mucho y donde a la vez se expone la belleza que puedes construir a través del lenguaje, pero también el enorme fracaso constante de sentir que no has conseguido decir, de comunicar al otro lo que tú querías sentir, porque es que ni siquiera sabes con palabras decir lo que te está pasando, ¿no? Así que sí, lo misterioso es fundamental. No se sabe de hecho, hay una cosa con el tiempo. En la obra parece, desde el punto de vista realista, que él va a morir dentro de un año, pero es mentira, porque en muchos momentos ya parece que está muerto, porque de hecho va cambiando con el tiempo y a veces dice moriré dentro de un año, pero de pronto dice meses después me fui, ¿sabes? O sea, entonces, él se mueve entre una realidad que parece que está en ese limbo del paso hacia la muerte, y por momentos la obra es como si fuera un viaje astral, iba a decir, sí, pero podría serlo como un viaje hacia atrás, donde se le regala de alguna forma poder encontrarse con su familia justo antes de pasar al otro lado. ¿Cómo habéis trabajado vosotros ese lenguaje tan particular? Porque claro, son monólogos larguísimos, llenos de palabras, pero muchas veces con poca sustancia, ¿no? Hablar mucho para llenar a lo mejor silencios incómodos y acabar no diciendo nada. Bueno, la verdad que se produce una transformación muy extraña cuando afrontas este texto. Al principio da la impresión, cuando las primeras lecturas en mi casa yo decía, hostia, no entiendo mucho lo que dicen, y parece que, como tú acabas de decir, que se da vueltas a lo mismo, pero sin llegar a decir nada. Lo que pasa que a medida que van pasando lecturas, sí que te das cuenta de que sí que se ahonda y sí que se dicen cosas. Lo que pasa que está la dificultad del lenguaje para llegar a decir finalmente lo que uno quiere decir, pero sí que de repente empieza a clarificarse lo que parece tan oscuro al principio y tan complicado y enigmático. De repente, a mí cada día era como, una frase que de repente empezaba a entender, o de repente parecía que se empezaba a arrojar luz sobre lo que al principio no entendía. Entonces, es un texto muy curioso en ese aspecto, porque a medida que vas escudriñándolo, vas descubriendo y va, como digo, que va haciéndose más claro. Y de repente, a mí ahora mismo, y eso lo hemos comentado alguna vez entre nosotros, ¿no? Que yo ahora mismo ya no me parece extraño. Y al principio, cuando empecé a estudiarlo, me parecían los textos más complicados a los que yo me he enfrentado, ¿no? Y ahora de repente, evidentemente sí que es complicado, y no vamos a decir ahora que todo ha sido fácil, porque no es así, pero de repente está todo mucho más claro con el paso del tiempo, ¿no? Y ese es un fenómeno curioso que se produce que no me esperaba, desde luego. Sí, un poco comparto todo lo que ha dicho Raúl. El viaje, yo creo que para todos los actores
actores y las actrices haciendo esto ha sido lo mismo, lo hemos comentado, de encontrarnos con un libreto y decir, madre mía, ¿qué es esto? O sea, son palabras, frases complejas, habla de eso, como ha dicho Irra, de la imposibilidad de la comunicación, pero a veces esfuerzo de buscar cómo podemos comunicarnos con ese otro, ¿no? Y según va pasando los ensayos, eso ha sido muy chulo, ha aparecido la poesía que tiene el texto, ha aparecido la belleza, ha aparecido las emociones, en algo que al principio era como una cosa mecánica de esto le va a gustar a alguien si ni siquiera nosotros sabemos lo que estamos diciendo. Claro. Y luego también ha sido muy chulo a la hora de ver el proceso que hemos tenido todos al enfrentarnos con este texto. Para mí ha sido muy complejo también porque no lo memorizaba. Y yo tengo memoria fotográfica, pero como hace tantos quiebros y repeticiones y tienes que ser muy preciso estudiando, y también Israel nos decía, cuando crees que lo tienes, no lo tienes. Sigue, porque a la que pase algo, a la que hagamos algo, es un texto que se te va a ir porque es como está todo muy ajustado. Y entonces ha sido muy bonito porque ha sido también muy difícil, muy frustrante al principio decir, no sé cómo voy a hacer esto. Y aquí nuestro director dijo una frase, no es tanto el tenerlo cuanto antes, sino el acabar llegando todos al mismo sitio. Entonces, ver cómo nos hemos juntado todos estos actores, cada uno diferente de nuestro padre y nuestra madre, y cómo hemos ido encontrando esa belleza y esa poesía que tiene el texto y poder hacer que esto camine, ¿no? Sí, yo te voy a negar la mayor. Tú has dicho, se habla sin decir nada. No estoy de acuerdo. Todo lo que se dice tiene un sentido. El teatro es muy diferente al cine, ¿no? En el cine es el poder de las imágenes y entonces siempre se tiende, no en todo el cine, por supuesto, Woody Allen tiene mucho texto, por ejemplo, ¿no? Pero en el cine se tiende a que la palabra, a ajustarlas mucho porque ya lo estás viendo con la imagen. En el teatro, no. El teatro es el arte de la palabra. Y diríamos que lo que hace Lagarde no sobra ni una sola imagen de las que dice, porque cuando se habla es para intentar que el espectador entre dentro del mundo del actor. Pues si tú ves una obra de teatro en la fila 25, no le ves los ojos, pero le vas a ver los ojos a través de lo que está diciendo. Así que diríamos que por momentos el texto de Lagarde es como un Baz Luhrmann. ¿Sabes? Hay un exceso de imágenes, ¿sabes? Que se superponen unas con otras. Hay una especie de brilli muy poético donde una imagen va superponiendo a la otra y llega un momento en que parece que no estás viendo nada, pero finalmente para cuando él quiere para que veas la imagen en la que te quieres detener. Sí. Lo que pasa que hablabas de miedo, ¿no? Antes, y entre las muchas emociones que hay, también están las que provocan esa incomunicación, ¿no? Porque aquí hay frustraciones, objetivos que no se han alcanzado, la comparación entre un hermano y otro hermano, esa culpa que arrastran sobre ellos. Al final va a ser un encuentro familiar como el de cualquier familia estas Navidades, ¿no? Hay falta, aunque se diga mucho, falta de comunicación, sí, de sinceridad entre los... O sea, al final se dicen, o sea, parece que ese es el gran problema que los arrastra, pero finalmente se dicen todo en esta obra. Llega un momento en que tienes la sensación de que lo han dicho absolutamente todo, o casi todo. No todo. Luis parece que se calla. Luis no se lo dice a los demás, ¿no? Pero se lo dice a sí mismo. Porque Luis tiene todos esos monólogos donde él, de alguna manera, hace revisión de su vida y hace revisión de lo que está pasando. Y lo que no dice es cierto, que es una metáfora del fracaso del lenguaje, que es un MacGuffin de la obra, que es vengo aquí a decirles que me voy a morir, pero no lo dice. Totalmente. Oye, y antes hablábamos, esperando para comenzar la entrevista, de La Mesías, que es una serie que también habla de esa familia como cárcel o de ese salir. Hay una novela de Leticia G. Domínguez que es maravillosa, que es Papá nos quiere, también de esas tensiones latentes y esos traumas. No sé si coincide o que hay una generación que también mira a la familia y a esos traumas que hubo, como se hace en este texto. No sé si ha coincidido en la ficción que haya una revisión de la familia, o esto desde Saura también lo llevamos haciendo siempre. Bueno, esto desde los griegos. Desde los griegos también. ¿No? Estoy leyendo ahora los diarios de Chilves, así que a lo mejor lo invento demasiado, ¿no? Pero me ¿Por qué tomo vas? ¿Me interesa? Por el tercero. Vale, bien. Sí, yo es que soy amante de Chilves, entonces yo voy ahí al pie, ¿sabes? Pero claro, es que hemos hecho esfuerzos denodados en segunda mitad del siglo XX por cambiar el modelo, pero la familia está ahí. Tú naces de un padre y una madre,
Después tú puedes reinventarte lo que quieras, pero naces de un padre y una madre y tu personalidad se conforma durante esos primeros 9-10 años. Así que casi todo lo que eres o cómo eres está ahí. Es imposible obviarlo. Es decir, yo creo que seguiremos mirando una y otra vez. Después tendremos vidas totalmente diferentes, inventaremos nuevos núcleos familiares, evidentemente. Pero los traumas no. Pero los traumas y la cosa del papá y la mamá, sea cual sea esa forma, ¿me entiendes? O dos padres, lo que tú quieras, pero eso donde has crecido y esa autoridad que te dice ahora comes, ahora te duermes y tal, te va a marcar toda tu vida y todos nos vamos a gastar mucho dinero en psicólogos para intentar saber por qué somos como somos. Así que como material dramático es el gran material dramático. Bertolt Brecht decía, si quieres hablar de política, haz que lo hagan dos hermanos. Dice, todo el mundo te escuchará. Es así, es decir, hay temas que de pronto no nos interesan, pero si ese tema está metido entre una madre y un padre, entre un hermano y un hermano, inmediatamente tú haces plim y ya te interesa, porque deja de ser ese tema, sino que es ese tema mezclado con la familia. Y todos tenemos una familia. Incluso los políticos. Aunque no lo parezca a veces. Raúl, que parecía que querías decir algo al respecto. No, es que luego al final lo ha mencionado, pero es que creo que estamos en la época también de las terapias. ¿Quién no se ha hecho una terapia o la necesita y no se ha dado cuenta? Pero quiero decir que también eso hace que, bueno, que estamos como acostumbrados también a mirarnos, ¿no? A nosotros y a mirar. Y la terapia muchas veces tiene que ver, o sea, todos los dolores y todos los traumas vienen, pues lo que, como estaba mencionando Isra, pues en el núcleo familiar y en esos primeros años. Entonces, bueno, estamos en una época en la que estamos acostumbrados a mirarnos a nosotros y preguntarnos qué es lo que ha pasado. Y venimos también de una época, aunque se nos olvida pronto, en la que hemos visto muy de cerca todos la muerte, que es otro de los grandes asuntos, ¿no? El cómo despedirse de tus seres queridos, cómo volver a la infancia, a las raíces, revisar tu vida, los objetivos que tenías, lo que has cumplido, lo que no. Esto también es como una especie de exorcismo, ¿no? En esta obra, como una extrema unción. Sí, claro, él la escribe cuando tiene muchos elementos autobiográficos, aunque es verdad que después la obra es ficción, pero hay muchas cosas de él y evidentemente es una obra que él necesita escribir cuando sabe que se va a acabar y hace una especie de revisión sobre sí mismo, sobre qué ha hecho bien y qué ha hecho mal, de alguna manera, y también creo que es una forma... Porque a mí la obra es triste, pero me parece que es un canto a la vida, es una forma de pedir perdón a sus seres queridos también por ser como es y de irse tranquilo hacia el otro lugar. Y antes decías al inicio que hablábamos que ya mencionábamos que la muerte y la familia eran dos temas que estaban en la obra. Decías que es también la necesidad de trascender y que eso era algo, bueno, no sé si has dicho tierno, no sé si esa era la palabra, o enternecedor, creo que decías. Sí, puede ser, sí. Y esta cosa de trascender, que está ligada también al arte, al teatro, no sé si es algo con lo que lidiáis. Sois actores, sois dramaturgos, sois directores de escena. No sé si es algo también, esa idea de trascender, esa idea de qué dejo, qué estoy haciendo, que es algo que también, no sé, vosotros tenéis en vosotros, creo que todo el ser humano la tiene, ¿no? Pero bueno, en el caso de los artistas quizá hay un punto más. Es evidente, uno hace las cosas para intentar dejar algo, para comunicar algo, para que esa persona que te ve piense algo, ¿no? Es decir, la trascendencia en el plano artístico es obvia, ¿no? Por mucho que digamos a veces, bueno, no me importan las opiniones de los demás, pues sí te importan y haces cosas. Primero también para exorcizar tus propias miserias, pero también para intentar lanzar preguntas a tu sociedad, para desarrollar ese espíritu crítico y, ¿por qué no? También es una forma, sí, una de las formas más poderosas de trascendencia, desde luego, claro, sí. No sé. Sí, coincido con lo que has dicho. Hay muchas maneras también, es verdad, esto es en la parte artística. También la trascendencia se puede, pues eso, si tienes familia, en las personas que están cerca tuya, ¿no? Como, pues eso, el que te recuerden de alguna manera a tus seres queridos. Y en el plano artístico nuestro, sí, o sea, hay algo que... es una voluntad, creo que innata a la hora de trabajar de esto, ¿no? Que ojalá lo que hagamos
pueda calar en un otro, más allá del tiempo y el espacio. Ojalá pase eso, ¿no? Como, bueno, pues todos tenemos referentes de actores, actrices que ya no están y sin embargo nos traspasa cada vez que los vemos, o músicos, o este es el poder o pintores, este es el poder tan maravilloso que tiene el arte, ¿no? Y sí, eso está ahí, claro. O sea, a mí me resulta, por ejemplo, muy emotivo saber que Lagars, de alguna forma, está vivo cada vez que se representa esta función, ¿no? Es también uno de los regalos que tiene nuestra profesión. O sea, estamos hablando de él ahora, y cuando él escribía estoy seguro de que él sabía que si quería tener ese deseo de ser representado y ponerlo en vida de alguna forma, ¿no? Eso lo pienso mucho, por ejemplo, con Sarah Kane en 448. Cada vez que veo ese monólogo siento que Sarah Kane está viva delante de nosotros y que de alguna manera lo que hace es algo también que cuando interpretas este tipo de cosas para mí es importante, ¿no? Sentir de alguna manera que está siendo invadido por un ser que a lo mejor ya no existe, ¿no? Y que ha decidido donarte las palabras para poseerte, ¿no? Y esta sensación de que la actuación no deja de ser a veces una especie de posesión de las palabras de otro. Sí, ¿no? Y bueno, y tú también a la hora de enfocar los ensayos venías, ¿no? con palabras de Lagars que nos las decía, de cómo enfocaba él la actuación, cómo, ¿no? Como direcciones que daba Lagars, ¿no? Entonces es verdad que se ha hecho un eco presente. Si no me equivoco, no tuvo éxito en vida sus obras. No tuvo un gran éxito. Que todavía hace que haya algo, bueno, no sé, como más conmovedor especial. a la hora de estar representando, cuando es una persona que en vida sus obras no tuvieron éxito, ¿no? Él no lo pudo ver. Just la Fin du Monde se estrenó 4 años después de su muerte. En el 99, él murió en el 95. Hablándonos un poquito de vuestros personajes, cómo es Antoine, qué relación tiene con Louis, cómo es Catherine, que creo que a lo mejor comparte un poco con el espectador, no lo sé, que forma parte de la familia, pero también lo ve un poco desde fuera, ¿no? Trata al resto de usted, de hecho. Claro. Hablarnos un poquito de los dos. Bueno, yo creo que Antoine quiere mucho a su hermano pequeño, pero no tienen una facilidad en la comunicación y en el entenderse. Nunca ha sido fácil. Y en la obra se demuestra que no es nada fácil, y precisamente necesitan la obra quizá para llegar a terminar comunicándose, ¿no? Comunicándose de verdad. Aún así, es harto difícil la comunicación, porque estoy pensando, por ejemplo, Antoine termina diciéndole un montón de cosas a Louis, pero Louis no le suelta prendas, tan solo una frase final que dices, bueno, pues le habrá parecido suficiente. Pero aún así creo que sí que hay sé que hay un punto de unión, hay una comunión, o hay un punto de encuentro, y se necesita la obra para que ese punto de encuentro se produzca. Creo que hay mucho amor entre ellos dos, pero como ocurre con muchas familias, tú puedes querer mucho a una persona, y muchas veces sucede cuando quieres mucho a una persona que a lo mejor no sabes comunicárselo o no existe esa facilidad, y precisamente la obra habla de esto. Y bueno, Antoine se pega un viaje, digamos, desde el principio. Su forma de relacionarse con la familia es desde el cinismo, digamos, o riéndose un poco, ¿no? Manteniéndose un poco como parapetado, ¿no? En el sentido del humor, o falso sentido del humor. Pero luego, a medida que le van arrinconando, va a necesitar expresarse para poder liberarse. Pues yo soy Catherine, la mujer de Antoine, la cuñada. La cuñada en la cena navideña. Bueno, imprescindible la figura de... Claro. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, pues es verdad, no pertenezco a la familia tal cual, no he compartido ese pasado. Yo creo que Catherine es un personaje, tal y como está planteado, bastante misterioso. Según lo podamos enfocar, podemos llevarlo a un lado o a otro. En este caso, bueno, yo creo que es una mujer que ella soñaba con tener también su propia familia, y también, como todos estos personajes, están tocados por la vara de la frustración en muchos aspectos, con su marido, con Antoine, una persona muy diferente a ella, muy visceral, y ella tiene
una sensibilidad que creo que la aleja bastante de todo este universo como se plantea en esta familia, pero a la vez hay algo en ella que quiere... Yo creo que le gustaría salvar a su marido. Yo creo que le gustaría que su amor pudiese salvar a su marido del dolor tan grande que tiene, que creo que es algo oculto, algo secreto. Conocemos a las personas cuánto conocemos a las personas, ¿no? Puedes estar toda la vida con alguien y realmente no sabes lo que está pasando por su cabeza. Es verdad lo que hablaba de la infancia, la patria de que tenemos todos. También ella, Catherine, tiene la suya. En este caso no se va a tocar porque no hablamos de ella. Y de hecho hay un momento de la función que dice, aquí mi papel no es ese. Sin embargo, su presencia creo que baña todos los espacios, todas las relaciones, la mirada que tiene con su marido, cómo se va dando cuenta y la ternura que tiene, destacaría muchísimo la ternura que tiene este personaje. Si bien es verdad que es otra propuesta a la que a lo mejor los oyentes o que han visto la película de Xavier Dolan, no va por ahí esta Catherine, creo. Hay puntos en común en cuanto a la educación, exactamente, les habla de usted, pero también tiene algo que ella cuando dice las cosas las dice y tiene un peso. Y avala, lo que la avala a ella, lo que la sostiene es el amor a su familia y el querer salvar a su marido. Pues chicos, muchísimas gracias, que vaya muy bien. A vosotros. Gracias.